Bienvenidos chicos a nuestra 16ª clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en la clase de hoy vamos a analizar la tercera categoría gramatical invariable que venimos analizando a lo largo de este curso. Me refiero a las conjunciones. Hoy vamos a definir qué son las conjunciones y las vamos a clasificar en conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Y además vamos a estudiar dos técnicas muy útiles a la hora de resumir texto. Me refiero a los resúmenes y a la síntesis. Arranquemos con la definición de lo que es una conjunción. Como hicimos cuando definimos, por ejemplo, el adverbio, cuando definimos la preposición en clases anteriores, digamos que las conjunciones son un grupo invariable. Son invariables, como a estas alturas, si vieron los videos anteriores, ustedes ya sabrán, permanece inalterada su estructura. Siempre son la misma palabra, permanecen intactas. ¿Qué establece relaciones? Y esta es la palabra clave, porque las conjunciones siempre establecen relaciones de igualdad o subordinación entre palabras, grupos u oraciones. Fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos la conjunción, después vamos a analizar qué tipo de conjunción es, la conjunción y, que está relacionando dos palabras. Fíjense, establecen relaciones entre palabras, fuerte y rápido. En esta ocasión son adjetivos. También nos dice que las conjunciones establecen relaciones entre grupos. Una entrada al cine o un libro. ¿Querés que te regale una entrada al cine o un libro? Fíjense que tenemos un grupo, ustedes ya sabrán a estas alturas que esto es un grupo nominal porque el núcleo es un sustantivo, y tenemos otro grupo, un libro, y tenemos la conjunción disyuntiva, en este caso, o. Ahora, también dice que las conjunciones establecen relaciones entre oraciones. Fuimos a la tarde porque ya no quedaban funciones a la mañana. De vuelta tenemos una conjunción, en este caso de causa, que relaciona dos oraciones. Grupo de palabras invariable que establece relaciones de igualdad o subordinación entre palabras, grupos y oraciones. Ahora que comprendimos lo que es una conjunción, pasemos a analizar cómo estas se clasifican. En primer lugar tenemos las conjunciones coordinantes. Las conjunciones coordinantes son aquellas que no establecen, esa es la palabra clave, no establecen relaciones jerárquicas entre los elementos que vinculan. Las conjunciones coordinantes se clasifican en copulativas y eni, disyuntivas, o, u, y adversativas, más, sino, pero. Estas son las conjunciones coordinantes. En el caso de las coordinantes no se establece jerarquía alguna entre las palabras o elementos que vinculan. Luego tenemos además las copulativas discontinuas. Copulativas discontinuas, ¿por qué decimos que son discontinuas? Porque son dos palabras. Tanto los niños como los adultos pueden participar. Igual ellos que aquellos. Fíjense, son conjunciones discontinuas porque son palabras que aparecen separadas entre sí por otras. Luego tenemos las disyuntivas discontinuas. Ya, hora, fuera, fuera. Hora por esto, hora por aquello, tú decidirás. Por ejemplo. Entonces, lo que tiene que quedar es que las copulativas son copulativas porque unen dos elementos, equiparándolos en cierto nivel. Las disyuntivas generalmente ofrecen alternativas, por eso son disyuntivas, mientras que las adversativas, más, sino, pero, presentan oposición con el primer término comparado. Analicemos estas oraciones para que se entienda mejor el concepto. Yo tengo, por ejemplo, mi primo y vos hacen una linda pareja.
Tenemos la conjunción copulativa porque relaciona o vincula mi primo y vos. Coordinante copulativa. ¿Prefieres té o café? Fíjense cómo la coordinante disyuntiva presenta una alternativa entre dos opciones. Luego tengo, no esperaba esto de vos ni de tu madre. Fíjense que la conjunción copulativa ni también establece cierto tipo de relación entre elementos lingüísticos. La particularidad de la conjunción ni es que siempre está precedida por una negación previa. No esperaba esto de vos ni de tu madre. Es clave en este caso prestar atención a la negación previa. Luego, se lo advertí, mas no me hizo caso. En este caso tenemos una adversativa que establece una especie de oposición porque yo se lo advertí, pero no me hizo caso. Más no me hizo caso. Esta conjunción en particular está bastante en desuso, se estila más usar hoy por hoy, pero significan exactamente lo mismo. No hay que confundirla con el adverbio de cantidad más, que siempre aparece tildado. Vean nuestra clase de tilde diacrítica. El siguiente grupo de conjunciones son las conjunciones subordinantes. A diferencia de las coordinantes, estas conjunciones sí establecen relaciones de dependencia entre los elementos que la componen. Relaciones de dependencia. Fíjense, te escribí porque quería contarte algo. En este caso, la conjunción subordinante sería porque. Porque explica la razón por la cual te escribí. Este porque introduciría en este caso una causa. Te escribí porque quería contarte algo. Si haces lo que te pido, te pagaré lo que quieras. Podría decirse también, te pagaré lo que quieras si haces lo que te pido. Mas la conjunción que establece una relación entre te pagaré lo que quieras y haces lo que te pido, es la conjunción, en este caso condicional, porque establece una condición, sí. Estas son las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes establecen entre los elementos que vinculan distintos tipos de relaciones. Ya vimos causa, ya vimos condición. En la siguiente oración, hay más espectadores que hace media hora. Fíjense, la conjunción en este caso sería que. En este caso, esta conjunción establece una comparación. Hay más espectadores que hace media hora. Se demostró el robo, luego corresponde la sanción. Fíjense cómo en este caso mi conjunción luego establece una relación entre se demostró el robo y corresponde una sanción. Esta es la característica de todas las conjunciones subordinantes. Llovía cántaros, así que decidimos no salir de casa. No salimos de casa porque llovía a cántaros. En este caso, la conjunción así que establece una consecuencia, por lo que se clasifica entre las consecutivas. Fíjense en el siguiente cuadro, veremos cómo estas conjunciones subordinantes pueden clasificarse. Entre las causales, porque como. Entre las condicionales, sí y como. Comparativas, que como. Hilativas, luego con que. Consecutivas, así que y que. Y ustedes dirán, pero ¿cómo aparece entre las causales, entre las condicionales y entre las comparativas? ¿Cómo las reconocemos? Fijándonos en el uso que se hace en la oración de estas conjunciones. Fíjense que si fuera un como de causalidad, como que no llegabas, como que no llegaba, decidí marcharme. En esta oración yo digo, como que no llegabas, decidí marcharme. Porque no llegabas, decidí marcharme. Fíjense cómo establece una causa, por lo que estaría clasificada entre las causales. En la siguiente dice, como no estudies lo suficiente, no ingresarás. En este caso, la conjunción subordinante como introduce una conjunción. Yo podría decir en este caso, si no estudias lo suficiente, no ingresarás. Este como
introduce una condición, por tanto se clasifica entre las condicionales. Luego tenemos la comparativa, que es fácil de reconocer cuando se establece una comparación. Hemos tenido tantos aciertos como errores. Una conjunción comparativa. Pienso, luego existo. Conjunción hilativa. Luego. Llovía tanto que no se podía salir de la casa. Llovía tanto que no se podía salir de la casa. Sería una conjunción consecutiva, porque me indica la consecuencia de algo. Estas son las locuciones, tenemos más locuciones en castellano, pero la idea que tiene que quedar es que las mismas, las subordinantes, establecen una relación de dependencia entre los elementos que vinculan. Y además, cada conjunción aporta una idea distinta. Puede ser de causa, condición, comparación, hilación o consecuencia. Ahora pasamos al análisis de las técnicas que se tienden a confundir, pero que implican cosas distintas, del resumen y la síntesis. Lo primero que hay que comprender es que tanto el resumen como la síntesis son técnicas de reducción de textos. Yo resumo algo, cuando digo que resumo algo, estoy diciendo que estoy reduciendo la extensión de un texto. Cuando realizo una síntesis, también estoy reduciendo la extensión de un texto. ¿Más cuál es la diferencia si ambos reducen la extensión de un texto? En que cuando aplico la técnica del resumen, dicha reducción es objetiva. Mientras que cuando aplico la técnica de la síntesis, dicha reducción es subjetiva. Es decir, en la síntesis, quien realiza o quien aplica la técnica interpreta lo que lee, lo expresa con sus palabras, trata de darle un sentido propio, pero ambas se utilizan para reducir la extensión de un texto. Analicemos esto con un ejemplo concreto. Nosotros tenemos este texto, este párrafo que ya habíamos usado en otra clase. Augusto Roa Bastos es el escritor más importante del Paraguay, incursionó en todos los géneros literarios y marcó un antes y un después en las letras patrias. Entre sus múltiples galardones se encuentra el Premio Cervantes. Su obra capital, Yo el Supremo, fue traducida a decenas de idiomas y es estudiada en universidades tanto nacionales como extranjeras. Nosotros queremos reducir este párrafo a sus ideas fundamentales. Y tenemos dos formas de hacerlo, aplicando la técnica del resumen o aplicando la técnica de la síntesis. Fíjense cómo, en este caso, el resumen quedaría algo así. Augusto Roa Bastos es el escritor más importante del Paraguay. Idea presente en el texto, literalmente presente en el texto. Incursionó en todos los géneros literarios. Esto también me dice el texto. Ganó el Premio Cervantes. Su obra capital es Yo el Supremo. Reduje la extensión del texto, pero ateniéndome al texto en sí. Esto sería un resumen. Sin embargo, con la técnica de la síntesis, yo también reduzco la extensión del texto, pero fíjense cómo quedaría. Roa Bastos es considerado el más importante escritor del Paraguay por su gran producción literaria y los premios ganados. Yo el Supremo lo consagró internacionalmente. Fíjense que en la síntesis, yo como lector digo lo mismo que dice aquí, pero ya mediado por mi interpretación de lo que acabo de leer. Entonces, el resumen siempre es objetivo, mientras que la síntesis es subjetivo. ¿Se entiende la idea fundamental? Ambas reducen la extensión del texto, el resumen desde un punto de vista objetivo, la síntesis desde un punto de vista subjetivo. Con esto terminamos la explicación de la clase de hoy y pasaremos a los ejercicios de fijación. El primer ejercicio nos pide que reconozcamos las conjunciones y las clasifiquemos. Analicemos juntos las oraciones. Tenemos, si no levantas tus calificaciones, no podrás aprobar el curso.
¿Cuál es el elemento vinculante, la palabra vinculante? Si no levantas tus calificaciones, no podrás aprobar el curso. El elemento palabra vinculante es sí. En este caso, ¿qué tipo de sentido o significado introduce la conjunción subordinante? En este caso sí, una condición. Entonces sería una condicional porque introduce una condición. Si no levantas tus calificaciones, no podrás aquello. Como no me avisaste nada, fui a casa más temprano. Acuérdense que como podía cumplir distintas funciones. En este caso es nuestra conjunción. Pero aquí nos indica la causa por la cual fui a casa más temprano. Porque no me avisaste nada, fui a casa más temprano. Por lo tanto, es una conjunción subordinante que introduce causa. La tercera oración. Había un perro en la entrada, así que preferí no entrar. Nosotros tenemos nuestra conjunción, que es así que vincula estos dos grupos, grupo 1, grupo 2, y establece una consecuencia producida por el grupo 1. Había un perro en la entrada, así que preferí no entrar. Puesto que introduce una consecuencia, clasificaríamos esta conjunción entre las consecutivas. Terminemos con el análisis de estas tres oraciones. Tenemos que la primera me dice: José y su hermano irán de vacaciones a Europa. ¿Cuál es la palabra que vincula dos elementos? La conjunción copulativa y. En este caso es una coordinante copulativa. En la siguiente oración, tanto los ricos como los pobres tienen derecho a una educación de calidad. ¿Cuáles serían las palabras vinculantes en este caso? O relacionantes. La palabra tanto como. Ahora, ¿qué habíamos dicho o cómo habíamos dicho que se denominaban aquellas conjunciones que aparecían separadas? Habíamos dicho que se denominaban discontinuas. Estas son conjunciones que aparecen separadas por palabras. Tanto y como es una conjunción copulativa discontinua. Podría decir en otras palabras, los ricos y los pobres merecen o tienen derecho a una educación de calidad. Por eso es copulativa discontinua. La última, mi tío me advirtió acerca de este negocio, pero lo emprendí de todas formas. ¿Cuál es el elemento vinculante? La conjunción pero. ¿Es coordinante o subordinante? La primera pregunta. Es coordinante, se clasifica entre las coordinantes. ¿De qué tipo? ¿Copulativa, disyuntiva o adversativa? Puesto que introduce una oposición entre dos elementos, en este caso tenemos que es una conjunción adversativa. Con esto terminamos nuestra clase de conjunciones y ustedes ahora deberían ser capaces de definir lo que es una conjunción, clasificar las conjunciones en coordinantes y subordinantes, redactar resúmenes, redactar síntesis y reconocer las diferencias entre ambas técnicas. Con esto terminamos nuestra clase y nos vemos en la siguiente.